Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 11 de agosto, aquí en De Carreño a los Libros. Hoy dedicaremos nuestro programa al cuento brasileño. Recuerdan que en el programa anterior yo les mostré este librito. Este librito que es una antología de cuentos brasileños, así se llama, ¿no? De la editorial Andrés Bello. Y es una antología de 15 cuentos, de 15 autores. Trae un poco más de 15 cuentos, yo creo que 16. 15 autores de la segunda mitad del siglo XX. Son autores que corresponderían al tercero y cuarto movimiento modernista, ¿no? Yo les había dicho que el modernismo brasileño difiere un poco de lo que nosotros entendemos como el modernismo latinoamericano de habla española. Y sí, es algo distinto. Yo tengo acá un libro, es un libraco, ¿no? Ustedes ven, este es el tomo 2 de Literatura Brasileña, Orígenes y Unidad, de José Aderaldo Castelo. Y José, ¿eh? En portugués, Aderaldo Castelo. Es muy interesante, ¿no? Y yo lo tengo aquí separado ya, algo que vamos a leer, muy poco, tratando de aclarar ciertas ideas de lo que es el modernismo para luego entrar en este libro y conversar acerca de él y también contarle algunos de los cuentos que están ahí, que son muy interesantes. Veamos lo que dice este autor, ¿no? Para aquellos que si alguna vez van a Brasil y leen portugués, bueno, pueden adquirir este libro. Son 2 volúmenes, 2 tomos, grandes, ¿no? Ustedes pueden apreciar. Dice, en realidad el modernismo es aquel movimiento, prácticamente todos los teóricos, todos los académicos coinciden en esto, que nace en 1922 en San Paulo, ¿no? Sao Paulo, que es en la Semana de Arte Moderno, como le llaman, ¿no? Dice, llamaremos la atención, dice, al modernismo proclamado en 1922, están los orígenes, evidentemente, pero este es como el año, el inicio, para lo que nos parece su sentido fundamental, que vuelto, ¿no?, hacia la tendencia que nos tiene dominado, que es esa tendencia europeizante que nosotros veíamos en el modernismo latinoamericano, hace ya un programa o dos, no recuerdo bien. Claro, había una mirada hacia Europa. Entonces, acá también dice, se vuelve la mirada a esa tendencia, ¿verdad? De copiar, de imitar, dice, ¿no? Con relación a valores europeos, copiar los valores europeos. Pero acá no se trata de copiarlos, sino de reverlos, no de traerlos literalmente, ¿no? Entonces, dice, desde las actitudes nacionalistas limitadas y toda la revisión crítica que hay, explícitas o implícitas, en los poetas y en los narradores, ¿verdad? Que habían hecho de Europa su foco, su centro de imitación. Entonces, y no solamente ellos, sino que los ensayistas, los críticos, sociólogos, en fin. Entonces, dice el autor que de hecho el modernismo descubrió muy poco, dice.
y ese descubrió lo tiene entre comillas, ¿no? Descubrió muy poco porque lo que hizo realmente fue redescubrir, rever, dice, críticamente y recrear esta revolución formal, ¿no? Bajo esta revolución formal y también el lenguaje. Ojo, el lenguaje es una de las preocupaciones del modernismo brasileño. Revitalizar la lengua brasileña, el portugués de Brasil, ¿no? Entonces, y también dice el lenguaje, retomando, de nuevo, comillas, el problema de la lengua brasileña. Eso es interesante, ¿no? Hay, ustedes saben, una diferencia bastante, yo diría, notable entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. El portugués de Portugal es más duro, es como nuestro castellano, es bastante duro, ¿no? El portugués de Brasil es muy melodioso, muy rítmico también. Y claro, ahí no solamente desde el punto de vista de cómo suena, como decimos nosotros, el idioma, sino también de brasileirar la lengua portuguesa. Entonces, y esa sensibilidad, dice el autor, reconocidamente brasileña, sacar emociones nuevas de ahí, ¿no? Condicionada por lo que significa el texto, el clima del momento, en fin, lo que significa toda esta semana, este inicio de esta semana moderna, ¿no? Del modernismo, ¿verdad? 1922. Entonces dice, en función de esta interdependencia pasado-presente, implícita en la revisión-renovación, se comprende al mismo tiempo el nuevo sentido que envuelve la recreación de los temas de nuestra tradición literaria y de los temas universales. Entonces, el modernismo en Brasil, si bien es cierto, tiene esta influencia europea, la Semana Moderna, que parte en 1922 en Sao Paulo, ¿no? Implica en esta revisión, por decirlo de alguna manera, crítica de esta imitación de esta realidad europea que evidentemente tuvo influencia en toda América. Pero hay una revisión de esto, una recreación de esto, un afán por ¿cómo diríamos?, nacionalizar, brasileirar el modernismo, el movimiento europeo. Pero no solamente, fíjense que el modernismo brasileño alcanza todas las tendencias, todas las expresiones del arte. No es solo la literatura, es la música, la arquitectura, la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, dice que el modernismo se caracteriza por las dimensiones de un movimiento complejo, literario, pintura, música, arquitectura, el ensayo, revisiones históricas, sociológicas, antropológicas, en fin, todas las dimensiones del arte, de la cultura, de los estudios. Eso implica el modernismo en Brasil, ¿no? Investigaciones, el rol que cumplen las universidades también, y en fin, no se trata solamente de un movimiento que se preocupa de la literatura, apenas, sino que abarca las distintas artes, ¿no? Entonces, la característica, el trazo preponderante es el nacionalismo, que provoca transformaciones históricas desde el punto de vista del romanticismo que se vivía en el siglo XIX. Ese romanticismo que implica libertad, ¿no? Eso es el romanticismo. Es un movimiento libertario por sobre todas las cosas. Y en América Latina el romanticismo, ustedes saben, implica el desprenderse de la corona española
y los brasileños igual de lo que significa Portugal, sin duda. Aunque la historia en ese sentido también es diferente a la historia de Brasil. Respecto de Portugal, en cuanto a la historia de los países latinoamericanos de habla hispana respecto de España. Ustedes lo pueden verificar eso. Es diferente, ¿no? En fin, eso es grosso modo, el modernismo, muy breve, pues amigo, muy breve, en pocas palabras. Es un movimiento que, claro, reúne las principales ciudades de la época, Sao Paulo, Río, y que se extiende también al Porto Alegre, ¿no? Al sur, y Minas Gerais, un gran centro, Minas, que son los tres grandes estados brasileños, ¿no? Río, Sao Paulo y Minas, sin duda, Porto Alegre, claro, pero esos tres, ¿no? Y claro, los grandes autores son mineros, son cariocas, son de Río, ¿no? Cariocas o paulistas, otros de Porto Alegre, sin duda, pero ahí está como la cuna. Y el movimiento en sí nace en Sao Paulo, ¿no? Bueno, y tiene muchos autores, Mario de Andrade, Oswald Andrade, Santana y tantos otros. Eh, Son innumerables, muchas revistas, amigos, muchas, se fundaron muchas revistas, Claxon, revista Antropofagia, Terra Rocha, no sé, otras terras, muchas, Festa Estética, Revista do Brasil, en fin, muchas, eh, igual autores. La literatura brasileña, amigos, y vamos a dejar este libro que ya me cansé, ¿no? Con él en la mano. La literatura brasileña es riquísima. Es una pena que no la conozcamos. O que la conozcamos tampoco. Pero tiene grandes autores, grandes autores. Para mí fue todo un descubrimiento haber vivido casi 20 años en Brasil, haber estudiado mi magíster en comunicación y semiótica en la Universidad Católica de Sao Paulo, que me abrió, ¿no es cierto?, las puertas a este mundo insospechado y que yo ignoraba. En Chile se conoce muy poco de la literatura hasta el día de hoy. Hay algunas cosas. Yo escribo en este momento un ensayo sobre literatura brasileña, y cuando esté pronto se los voy a comunicar. Pero mi análisis, entre paréntesis, amigo, sobre la novela El último encuentro de Sándor Márai, ya está publicado en la revista Contratapa del mes pasado, del mes de julio. Ustedes pueden entrar a Contratapa y colocar mi nombre ahí, El último encuentro, y lo pueden googlear, ¿no? Y va a aparecer el ensayo que yo escribí sobre la novela de Sándor Márai, El último encuentro. Y ahora preparo un trabajo sobre este librito, sobre cuentos brasileños, ¿no? Y allí hablo un poco mi experiencia en Brasil. Pues yo era un profesor que venía de Chile y fui a estudiar mi magíster en semiología, ¿no? Soy semiólogo. Claro, eso me abrió las puertas a esa tremenda cultura que es la cultura brasileña y literatura. Más de la mitad de mi biblioteca, que es muy grande, ¿no? Aquí se ve una parte siempre, está en portugués, evidentemente. Entonces, soy un gran lector de los autores brasileños. Son grandes novelistas, grandes cuentistas, grandes poetas. Tengo muchos amigos. Dejé muchos amigos allá, escritores. Un día les muestro a ver si
tengo por acá algo a la mano. Déjenme ver algo por aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tengo un ejemplar de los 100 años de En Revista, donde yo tengo una publicación aquí también. Un día les hablo de estas anécdotas de Brasil, de la literatura, de mi vida allá, ¿no? Bueno, y este librito también tiene acá una explicación. Fíjense, a propósito de lo que yo les comentaba, que de lo poco que se conoce de literatura brasileña en Chile. Fíjense que dice la solapa, ¿no? Acá. Ahí. Dice, gracias a una iniciativa de la Embajada de Brasil en Chile, Editorial Andrés Bello ha podido reunir en este breve volumen una muestra de la mejor narrativa brasileña, parte de una de las literaturas más vivas, ricas, complejas, apasionantes y dignas de lectura de este siglo. Así lo han comprendido hace tiempo en el hemisferio norte, y de ello atestiguan las numerosas traducciones de estos escritores al inglés, alemán, francés y sueco, y a otras lenguas, ¿no? Polaco, ruso, italiano, y varias otras lenguas modernas, no solamente esta. Entonces, fíjense lo que dice. Ya es hora de que nuestros países, los de lengua española, atiendan a una cultura que es vecina, geográficamente, de casi todos nosotros. Editorial Andrés Bello con este libro empieza la publicación de distintos textos de escritores brasileños, con la seguridad de estar prestando un servicio necesario e impostergable a los lectores de habla castellana. Afonso Romano de Santana, compilador de esta antología, es director de la Fundación Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Y bueno, él es el compilador y tiene un pequeño prólogo, donde pone sobre aviso al lector que el único autor que no corresponde al modernismo es como la madre de los lectores, de los autores brasileños. Ustedes saben que cada país tiene un autor como que es la figura epónima, es el símbolo. Perú, Mario Vargas Llosa. México, Juan Rulfo. Argentina, Jorge Luis Borges. Colombia, Gabriel García Márquez. Guatemala, Miguel Ángel Asturias. Son como las figuras sobresalientes, ¿verdad? Bueno, Brasil es Machado de Asís. Y acá, como un homenaje a él, aparecen 2 cuentos de Machado de Asís, que es un tremendo novelista del siglo XIX. ¿Saben que es un tipo que anticipa con mucho la literatura del siglo XX? Hay que leer Machado de Asís, Don Casmurro, por ejemplo. Y lo dice acá, usted iniciará la lectura de una antología de escritores brasileños contemporáneos. Son autores que se han dado a conocer en Brasil y en el exterior en esta segunda mitad del siglo. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? El libro de 1994. Pero de ahí para acá es bien poco lo que se ha publicado. Lo que se conoce de literatura brasileña, tal vez Jorge Amado en los años 60, 70 por Doña Flor y sus 2 maridos, ¿no? Más conocido por la película que por la novela, en fin. Podría situarlos diciendo que pertenecen a la segunda y tercera generación modernista, eso sí, lo que yo les decía al comienzo. La única excepción, naturalmente, es Machado de Asís, presencia obligatoria, sin embargo, en una antología como esta, porque es el iniciador, el padre y prácticamente la literatura brasileña le debe a Machado de Asís. Y hay una pequeña nota también de Santana, ¿no? Cuando me refiero al modernismo, tengo que dar una información complementaria, dice. Modernismo en Brasil tiene un significado algo diferente al que se le da en los países de habla española. No es una mezcla de simbolismo, Parnaso
y exotismo oriental de fines del siglo XIX. Es un movimiento de vanguardia que se afirmó en la Semana de Arte Moderno de 1922, realizada en Sao Paulo, y donde surgieron autores como Mario de Andrade, que yo les citaba, Oswald de Andrade, y bueno, esta fecha se considera el verdadero rito de iniciación del siglo XX y se aplica al modernismo en nuestras artes. Entonces, es interesante todo esto del modernismo, amigos, y de la literatura, del arte brasileño. Si ustedes han tenido poco acceso, busquen un poquito en internet, hay algunas cosas, hay algunos autores, y lo que vayan a Brasil, compren literatura. Ahora si leen el portugués, mejor, claro que sí. Bueno, vayamos acá a algunos cuentos de este libro, amigos. Y yo he seleccionado acá, por ejemplo, este de João Guimarães Rosa, que es un maestro. Su obra cúlmine es Gran Sertão Veredas. Gran Sertón Veredas, en la traducción, ¿no? Es un maestro, un tipo médico, diplomático, un escritor impresionante. Buenísimo. Bueno, acá hay un cuento que se llama Los hermanos Dagobe, ¿no? Los hermanos Dagobes. Los Dagobes, o Dagobes en realidad, porque tiene la tilde en la última. Los hermanos Dagobe. Que es muy parecido a los cuentos de compadritos borgianos, ¿no? Estos los tipos malos, los del cuchillo y la pistola, ¿no? Son los cuatreros, bandoleros. Y bueno, y uno de ellos, el mayor muere, no digamos, en una pelea. Iba a matar a un pobre mozo, ¿no? Un joven que tiene un nombre bien raro. Y déjeme ver si lo encuentro por aquí a la mano. Leo George. Y claro, iba ya con el puñal, ¿no? Pero Leo George saca la pistola y le pega un balazo en el pecho y lo mata. Bueno, todo el mundo ya piensa en la venganza, son 4 hermanos. Y este había acumulado grande riqueza que tenía en un banco, entonces los hermanos piensan en la herencia, ¿no? Y todo el mundo piensa en la venganza, como es típico de estas patotas, de estas bandas. Y el pobre Leo George se va a su casa y espera ahí la muerte, porque sabe que los otros 3 van a ir a buscarlo. Pero no pasa nada, viene el funeral, el velorio, ¿no? Llega la gente, toda la gente, los rumores, qué dijo este, y cuándo va a ser la venganza, está lloviendo, las calles están embarradas, no sé, estos puebluchos. Pero resulta que este Leo George dice si puede llevar el cajón e ir al funeral, ¿no? Al velorio. Y los hermanos le dicen que sí. Eran dos con los otros hermanos, ¿no? Sí, le dicen. Y el tipo va. Llega el momento del entierro, no hay iglesia, no hay nada, porque no hay cura en ese pueblo. Y llegan a una especie de cementerio. Y llueve, está embarrado todo. Y hacen el hoyo, ponen el cajón ahí, lo meten. Y el hermano, el mayor de los que queda, ¿verdad? Ahí le dice, bueno, ya muchachos, ándate, nosotros nos vamos a ir a otra parte, puedes irte tranquilo, le dice. Es un cuento sorprendente porque se espera la venganza y no pasa nada. Como que estos hermanos estaban hastiados y asqueados del hermano mayor, que era el que los incitaba en el fondo, ¿no? Y los dominaba también. Y ellos dicen que se van a otras tierras, a hacer otra vida, así que se puede ir. Es un gran cuento y es un cuento sorprendente. Yo lo cuento así, no le doy ni lo leo para que ustedes no quitarles la emoción, porque una cosa es que yo les cuente grosso modo y otra cosa es que ustedes lean la historia. Este es el cuento de
Guimarães Rosa. Un cuento interesante es Bárbara. Bárbara, de Murilo Rubião, que es uno de los escritores nuevos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él es de Minas Gerais, y es un gran cuentista, ¿no? A estrella, la estrella roja, estrella vermelha, ¿no? Os dragões y otros contos, los dragones y otros cuentos, en fin, es un gran cuentista. Y este cuento se llama Bárbara, y el cuento es bárbaro. Bárbara, ¿les cuento el cuento o dejo que ustedes lo lean y no se los cuento? ¿Qué podemos hacer con Bárbara? Bárbara es una mujer dominante, ¿no? Está casada con un hombre que, yo diría, es como un idiota, un tipo que hace todo lo que ella le pide y le pide la cosa más estúpida. Es un tipo que tiene dinero y va gastando su dinero y le va en cosas que esta mujer le pide. Y esta mujer comienza a engordar, en fin. Y el hombre espera que esta mujer adelgace. Es una mujer mala, yo diría que Bárbara es mala. Es una mujer que yo creo que goza, tiene placer de ver sufrir a este hombre que hace lo imposible por darle todo, incluso tal vez la luna. Ella es Bárbara. Le voy a leer un par de líneas del final. Desorientado, sin saber qué hacer, me apoyé en la baranda. Nunca antes había visto tan grave su rostro, tan fija su mirada. Aquel sería su último pedido, porque ella le pedía cosas. Pero ya les voy a dejar hasta ahí, amigos, para que ustedes lean el cuento Bárbara. Un tremendo cuento. Pero a mí me impactó este cuento de Lígia Fagundes Telles, muy conocida incluso por su obra, han sido llevadas a la novela, a la telenovela, ¿no? A la televisión. Muchas. Ella es paulista, ¿no? Tiene muchas historias, cuentos, novelas. Lígia Fagundes Telles, ¿no? Déjenme mostrarle acá, el autor es ese, ¿no? Para que vean el nombre, ¿no? Este cuento, el muchacho del saxofón, a mí me dejó muy triste. Es un cuento triste, insólito. Un tipo, solo les voy a contar sin relatarle ni el final ni nada. El tipo tiene una mujer que es prostituta. Y él toca el saxofón en su pieza, vive en su pieza en un cuarto encerrado, y solo toca el saxofón cuando siente la puerta del lado donde su mujer lleva a los clientes. Es un prostíbulo. Y uno de los personajes que se acuesta con esta mujer no puede creerlo y trata de entablar un diálogo con él. Es muy sorprendente el cuento, amigos. Yo nunca había leído un cuento así. Uno ha leído muchos libros de mujeres prostitutas y de mujeres que se prostituyen.
de una u otra manera, ¿no? Bola de Cebo, una gran historia de una prostituta durante la invasión alemana en Francia, siglo XIX, ¿no? Muy interesante, Bola de Cebo, el cuento de Maupassant. Así que hemos leído mucho y grandes personajes de la historia también han tenido ciertos aires o ciertos comportamientos. Personajes ilustres, Madame Bovary. No era una prostituta, pero estaba con uno, con otro, en fin. Este es un cuento de verdad que a ustedes los va a dejar plop. Los va a hacer mucho que pensar, reflexionar. Es un gran cuento este. Lo vamos a dejar ahí. Y para terminar, quiero mostrarle este cuento de Luis Vilela, que se llama, es un cuento muy tierno, amigos, mis 8 años. Esa es la gracia de esta antología, tiene cuento, incluso hay un cuento infantil, bien fantástico, así, tipo Andersen, o Hermano Perrault, ¿no? Este es mis 8 años de Vilela, ¿no? El cuento de Luis Vilela, que es un autor de Minas también. Y sí, y él relata en cada párrafo una historia ocurrida cuando tenía 8 años. Es como un recuento de la memoria que muchas veces nosotros hacemos también. Esto me pasó cuando nosotros decimos cabro, ¿no? Un niño. Cuando era un cabro chico. Sí, esto me pasó. Sí, tendría 7, 8 años. Y recuerdan un episodio. Y después recuerdan otro episodio. Episodios propios de los niños, ¿no? Cuando tenía 8 años, yo vi al demonio. El padre dijo que el demonio se le aparecía a quien comulgase en pecado mortal. Comulgué en pecado mortal, y de noche se apareció. Se plantó al lado de la cama mirándome y riéndose. Tenía cuernos y rabo y olía a azufre. Pero su cara era la del padre, la risa era la del padre, la voz era la del padre, cuando dijo, mi corderito. Me fue a abrazar pasándome la lengua por los labios como hacía el padre. Sentí tanto miedo que me oriné en la cama. Di un grito y desapareció. Por la mañana fui a la iglesia y pedí perdón ante la imagen de Nuestra Señora de las Gracias. Le pedí que, si me había perdonado, realmente me diese alguna señal, como lo hacía en las historias que me contaban. No dio ninguna señal. Le pedí de nuevo, nada. Me acerqué bastante a la imagen y pedí por última vez. Mientras rezaba un Salve Reina, observé que la imagen era visca. Un ojo miraba para abajo y el otro más hacia arriba. Me hizo tanta gracia que me eché a reír y tuve que salir de la iglesia. Esa es una historia. Es una de las historias. Y ya el segundo párrafo dice, mi lindo papagayo, y es otra historia. Amigos, de verdad es un cuento muy interesante, es chistoso, y yo creo que recoge anécdotas, experiencias que a muchos adultos ya y viejotes como yo les ocurrieron cuando niños. Así que, amigos, cuentos brasileños, vean si está en su país y en Chile, lo que me estén escuchando, cómprenlo porque de verdad les va a encantar. Es una muy buena antología, son cuentos entretenidos, autores famosísimos brasileños. Es una muestra pequeñita, como todas las antologías, responde al gusto también del antólogo, del antologista, ¿no? Y claro, ilustra lo que es este movimiento modernista que nace el año 22, y estos son de tercera y cuarta generación, o sea, comienzan a escribir el año 40, con excepción de algunos casos como Lilla Fagundes, y
y ya se hacen muy conocidos los años 50. Así que amigos, espero que este programa de verdad les haya entretenido y nos estamos viendo en breve, y yo espero que así sea, con un próximo episodio, un próximo capítulo de Carreño a los libros. Chao amigos y que tengan un muy buen fin de semana.